En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 12 al 15 y del 17 al 19. En aquellos días David fue a casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego, David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, es el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 3, versículos del 31 al 35. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Padre Santo, la escucha de tu palabra crea nuevos vínculos de familiaridad, de fraternidad y de comunión sincera. Danos tu Espíritu Santo para que al escucharla adquiramos una voluntad firme para mantenernos como testigos de que tu poder supera toda división, gracias a nuestro corazón bien dispuesto. Amén.
Amadísimos hermanos y hermanas, continuamos con esta historia en este segundo libro de Samuel, con aquel rey que el Señor ungió. En aquel momento, si todos los que me siguen saben de qué le estoy hablando, y fue que en la familia de Jesé el Señor mandó a que uno de ellos iba a ser el ungido del Señor. ¿Recuerdan la historia que pasaron los 6 antes de David y ninguno fue aprobado por el Señor? Sin embargo, David estaba cuidando ovejas y aquel hombre, Samuel, le dijo que si eran todos sus hijos, y él le dijo: no, falta uno, pues hasta que no llegue no comeremos. Pues así fue. Esperaron a David, y cuando David llegó, el Señor le dijo: ese es el rey. Se dan cuenta que David era el rey, pero Saúl reinaba. A Dios no le agradaba el reinado de Saúl, porque no hizo lo que el Señor le agradaba. Sin embargo, David siempre obedecía al Señor. Pues llegó el momento, queridos hermanos, de que fue muerto este rey Saúl, y hoy quien está reinando en aquel pueblo que el Señor eligió, aquel hombre, hace tanto tiempo, nada más y nada menos que este jovencito apuesto, como dice la lectura. ¿Qué pasa? Que en el Antiguo Testamento se habla de el arca de la alianza. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es? Pues es, queridos hermanos y hermanas, la tabla de la ley que el Señor le entregó a Moisés. ¿Y qué es la tabla de la ley? Los 10 mandamientos. Esa era esa arca que era venerada por ese Antiguo Testamento, por esos antiguos predecesores. Pues déjeme decirle que aquí se muestra cómo David danza con todas sus fuerzas ante el Señor, que había inspirado esta tabla de la ley, esta arca de la alianza. Él danza con tanta alegría y ceñido con una especie de mandil de lino, dice la palabra de Dios, que usaban los sacerdotes. Bendito sea el nombre de Dios. Y con trompetas y júbilo, pues ellos también cantaban, bailaban, porque el arca de Dios estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que llevaron el arca del Señor y la colocaron en un sitio en medio de la tienda. David había mandado levantar. Entonces, ¿qué hizo David, queridos hermanos? Que ofreció al Señor un holocausto, un sacrificio. Y es lo que el Señor hoy nos invita a ti y a mí, queridos hermanos, que nosotros ofrezcamos nuestro sacrificio para que esta arca de la alianza, esta arca de la nueva alianza, que es la sangre del Cordero derramado para nuestra salvación, es la sangre de Jesucristo, es cada Eucaristía que se celebra, queridos hermanos, donde hay sangre, donde nuestro Señor Jesucristo se inmola, bendito sea el nombre de Dios, donde esta sangre fue la que se derramó para que tú y yo fuésemos comprados a través de esa sangre. Él es el Rey de la gloria, queridos hermanos, como nos dice el Salmo. Él es el Rey de la gloria, el que hoy el Señor manda que las puertas se abran de par en par, que los portones se abran, porque el Rey de la gloria quiere entrar. Que tu corazón se abra, querido hermano y hermana, de par en par, porque el Rey de la gloria quiere entrar en ti y quiere verte danzar también a ti, porque te has llenado de su amor y de su presencia, porque quizás eres de una de las personas, de esas personas que el Señor ha llamado a hacer su divina voluntad. Sí, querido hermano, porque en la lectura del Santo Evangelio, ustedes se han dado cuenta que muchos de nuestros hermanos esperados hablan de este texto en especial. Mira cómo Jesús desprecia a su madre y a sus hermanos, y ahí lo dicen, que desprecia a su madre, y también dicen que tiene más hermanos. Pues déjeme decirle, queridos hermanos y hermanas, que tú y yo
somos hermanos de Jesús. Siempre y cuando tú y yo hagamos la voluntad de Dios, porque el Señor le responde muy bien. ¿Y quiénes son mis hermanos y mi madre? Aquellos quienes hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. Le voy a recordar un texto bíblico, queridos hermanos, que está en Lucas capítulo 1, donde el ángel se encuentra con la Virgen María y le anuncia todo lo que va a suceder en su vida. Cuando le anuncia todo, la Virgen María le pregunta: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, yo soy virgen. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La historia completa ustedes se la saben. ¿Qué dijo la Virgen María cuando ya se dio cuenta que el Señor le había, podríamos decir, pues todos sus planes se los había desbaratado? Porque la Virgen María fue consagrada al Señor desde los 3 años de vida. Sus padres la llevaron al templo y ella le prometió al Señor ser virgen. Y como de buenas a primera salta nuestro Padre del cielo de que a través del ángel ella va a ser madre. Pues a María todos los planes se le volvieron atrás. ¿Por qué? Porque ella sabe que la voluntad de Dios es lo mejor que ella tiene que hacer. Y es lo que hace en estos momentos. Por eso Jesús dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, querido hermano y hermana, ¿será que tú puedes estar en esos mencionados de que hacen la voluntad de Dios? ¿O tenemos tú y yo todavía que pulirnos a nuestra voluntad? ¿Será que nuestra voluntad nos está ganando, queridos hermanos y hermanas? ¿Será que cada vez nosotros pues estamos más alineados a nuestra forma de ser, a nuestra humanidad? Pues el Señor hoy nos llama a ser de esta familia de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso le agradecemos al Señor este momento en su presencia con su palabra y le damos gracias porque esta palabra ha penetrado lo más profundo de nuestro corazón. Y le decimos: Padre, tu palabra nos asegura la pertenencia a la familia de Jesús mientras estemos en disposición de hacer tu voluntad, de ser hermanos los unos con los otros, de vivir la comunión y darnos tu Espíritu Santo para nosotros ser esos fieles discípulos tuyos, que viviendo en ese amor los unos con los otros y mostrándonos que somos hijos de ti, que somos hijos de Dios, para nosotros tener ese tiempo y ese lugar para nosotros alabar, bendecir, glorificar el nombre del cielo, el nombre de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano y hermana, te voy a recordar una palabra de la oración más perfecta, la que el Señor le enseñó a sus discípulos cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar. El Padre Nuestro dice, queridos hermanos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabes por qué el mundo hoy está de patas para arriba? Porque el mundo desea hacer solamente su voluntad y no la de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que en este día tú seas uno de esos elegidos que quieren hacer la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste. Soy tu hermana Lucía Arias de Kelly, quien te invita a que te suscribas a nuestro canal, que comparta esta bendición con todos tus contactos para seguir creciendo en esta hora de misericordia que el Señor tiene a través de este canal.